Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a hablar del capitalismo. ¿Qué futuro tiene? Vamos a entrar en cuestiones visionarias, en cuestiones futuristas, en cuestiones como lo que es el aceleracionismo y demás cuestiones que nos van a llevar a entender lo que está pasando ahora y cuál pueden ser qué puede ser lo que ocurre con el sistema, tanto capitalista como lo que le llaman neoliberal, o sea, lo que es el Estado, las corporaciones que forman parte también de una alianza con el Estado, y cómo esto va a influir a futuro. Y también como, por ejemplo, la alienación que vino en el pasado de la primera revolución industrial, donde el artesano desaparece en función de un trabajo en línea maquinizado, ahora se ve más lejos todavía en una cuestión de que puede llevar al individuo a una especie de desarraigo, que es lo que venía del tema anterior, en el cual el individuo no solamente, como decía Marx, se va a sentir alienado, sino que además se va a sentir abandonado porque lo va a reemplazar la máquina con la inteligencia artificial. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué futuro tiene el capitalismo? ¿No ha acabado quizás en el monopolio de 3 o 4 personas que tienen conocimientos, digamos, de tecnología que hacen que los demás no puedan competir? ¿O en qué situación estamos? Y para hablar de esto, tengo a Álvaro Coloch, colaborador nuestro desde hace mucho tiempo. Hola, Alvarito. Hola, hola. A Raúl el Equidistante. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Y a Enrique Fernández. Hola, Enrique. Muy buena. Voy a empezar al revés. Ahora voy a empezar por Enrique. No sé, Enrique, ¿tú cómo ves el futuro del capitalismo y si va a mutar, va a desaparecer o hacia dónde vamos? Vale, para esto voy a coger dos referencias, porque una es literaria y la otra es un manifiesto al que al menos yo le he dado bastante crédito. La novela literaria, es decir, normalmente cuando se distopía, tendemos a ir a 1984 y tendemos a ir a Un Mundo Feliz para ver cómo hemos reflejado el mundo y si nos hemos convertido en un estado totalitario, en un estado que nos droga. Pero esta novela se llama Omswil, es una novela escrita por Junger, un escritor alemán que es muy interesante porque los nazis lo llamaban anarcomarxista y los rojos lo llamaban protonazis, entonces no lo sabía encasillar bien. En esa novela, donde inicia, digamos, la trama, hay un gobierno mundial que ha colapsado y o a canatos o a ciudades-estado. Las ciudades-estado están sumidas, por una parte, en un gobierno tiránico y, por otra parte, en una economía narcocapitalista. Entonces, puede ser muy interesante viendo hacia cómo estamos tendiendo, por otra parte, a una acumulación a un desarrollo tecnológico súper acelerado, por una parte, pero, por otra parte, a la reducción de derechos y a una acumulación de Entonces, yo creo que el análisis de Junger en ese libro, ¿no?, que fue escrito en 1977, más acertado que 1974 o Un Mundo Feliz, sin quitarle prestigio, claro. Y el manifiesto político sería La sociedad industrial y su futuro, de Theodor Kaczynski. Entonces, estas referencias, la literaria y la política, sería donde veo que la sociedad puede tener una tendencia más verídica. De hecho, es bueno que traigas a colación a Kaczynski, ¿no? Porque es como muy extremo en su visión pesimista, ¿no?, de la cuestión tecnológica. Es a lo que lo que puede llevar a un monopolio total de poder. O sea, la idea esta de que el capitalismo muere de su propio éxito, como decía Schumpeter, también en qué puede acabar, puede ser en una forma dictatorial corporativa, ¿no? O sea, una especie de neofascismo 3.7. No sé, Álvaro, ¿tú cómo ves ahí eso? ¿Puede darse? Bien. Sí, a ver. Para empezar, por ejemplo, yo el capitalismo lo defino como el sistema económico que ha prevalecido y simplemente por pura eficiencia compitiendo contra otros tipos de sistemas. Yo a ese sistema pues le he denominado ahora mismo capitalismo, ¿no? Pero bueno, básicamente es un sistema que es como el nombre a qué sistema ecológico hay en un bosque. Pues el sistema biológico que hay es el que hay. Pues el que hay ahora mismo, el sistema económico es el que hay. Este sistema se asenta, ¿no?, gracias a la eficiencia. Y gracias a que se ha asentado a la eficiencia, permite producir mucho. Y eso ha permitido que, digamos, el individuo
puede emanciparse de la sociedad. Pero puede emanciparse porque la eficiencia le permite producir tanto que ya no necesita la necesidad del coste que le conlleva el cooperar, porque cooperar siempre es costoso. Al menos a corto plazo. A largo plazo es beneficioso, de ahí que se haya impuesto esa forma de actuar. Y ese individuo que se ha independizado, ¿no?, digamos, de la sociedad, ¿no?, que puede permitirse sobrevivir en ella, ¿no?, no tiene un problema grave, y es el desarraigo, y es el de no ser aceptado o estar solo con un entorno para el cual está preparado para ser social, pero ya no necesita ser social. Sí. Turno de palabra, luego volvemos, Alvarito. Raúl. Comenté ya en un podcast anterior que todos estos procesos parecen formar parte de algo que podríamos llamar metarevolución, ¿no? O sea, lo que engloba todas las revoluciones. O sea, lo que se puede llamar modernidad, a partir de luego la revolución industrial. Y bueno, parece que tiene efectos en el sentido de desarrollar, emancipar, como siempre decimos, disolver, acelerar, también esto del activismo, reproducir, multiplicar, transformar, tocar, ¿no?, inventar, reinventar, destruir, construir, y por encima de todo nunca mirar atrás, ¿no?, y nunca pisar el freno. Esto es lo que, si no me equivoco, lo que Nick Land llamaba deseo maquínico, ¿no? Y por citarle, sobre este deseo maquínico dice: está siempre en movimiento hacia un no espacio terminal y hace colapsar la Tierra en una fusión que desemboca en el cuerpo sin órganos. Muy interesante esta metáfora. Luego dice también: el capital no es una esencia, sino una tendencia, la fórmula de aquello que decodifica, o inmanencia propulsada por el mercado, que subordina progresivamente la reproducción social a la replicación tecnocomercial. Ajá. Sí, y volvemos a lo mismo, volvemos a un tema que es muy recurrente en Nick Land, ¿no? El tema de que el futurismo pasó de moda porque sucumbió ante la retrospección, ¿no? Qué frase más clara esa, ¿no? Como desde lo que decía Fisher, ¿no?, que desde Mark Fisher, que dime a alguien que en siglo XXI haya hecho algo, digamos, artísticamente o filosóficamente o algo nuevo. Y quizás no sea tanto que no haya habido algo nuevo, sino que hay lo que hablábamos al principio, lo que hablábamos en el otro podcast, de una saturación de información, una saturación de mercado, ¿no? En donde el mismo creativo, digamos, dice, bueno, ahora puedo crear, pues supuestamente el capitalismo ha llegado a este punto en el que me puede dar las herramientas para que pueda dedicarme a crear y no ser un alienado en una fábrica, pero no lo hace. Entonces se crea un shock del futuro, digamos, donde el futuro muere ante el presente, ¿no? Esa frase de Nick Land: el capitalismo no puede proveer el futuro porque no lo tiene. Se perdió. O sea, no hay un futuro, digamos, optimista, así, de que de aquí a mañana vamos a andar en autos voladores y estas cosas. Enrique, tu turno. Claro, es que, a ver, por otra parte, con respecto a lo que ha dicho Álvaro de que es un sistema económico eficiente, a mí me gusta cuando estamos hablando de capitalismo, socialismo y tal, también tratar holísticamente toda la totalidad del sistema. Entonces no habría que irse solamente al apartado económico, sino también al político, social, antropológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y una pregunta que habría que hacerse, por una parte, es ¿qué se entiende por eficiencia? ¿Es solamente digamos, una búsqueda de progreso? Entonces, cuando se abarca en esa totalidad, realmente no es porque haya una competitividad entre sistemas económicos, sino porque ha habido una contingencia histórica en ese desarrollo. Porque, claro, quiero decir, toda la historia, por así decirlo, está catalogada por una parte, el problema al que se enfrentan las personas y la solución que proponen las personas ante esa problemática. Y lo mismo que puede ser el capitalismo ahora, en un futuro podría ser, pues, vete tú a saber, yo no sé el futuro, no lo puedo predecir. Pero, por ejemplo, una confusión que hay con respecto al socialismo es que el socialismo se clasifica como anticapitalista, pero el socialismo no es anticapitalista, es postcapitalista. Entiende que el desarrollo del capitalismo es necesario para que después se llegue a la economía que ellos proponen. Y otra cosa fuerte, y ahí, Álvaro, sí te tengo que dar la razón,
es que lo que sí está claro es que al menos el sistema económico que se rija por la oferta-demanda dentro de un mercado, o sea, el sistema capitalista, es el que tenemos ahora. Y por eso, muchas veces cuando nosotros hablamos de capitalismo, en cierta parte nos respaldamos en el derecho. Porque son las normas que estamos respetando para otorgar la producción económica. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que es la mayoría de los individuos tienen que aceptar lo que es la dádiva social, ¿no? Que es a lo que creo que es a lo que se quería llegar, o a lo que parece que estamos llegando, ¿no? A un estado de bienestar donde 3 o 4 corporaciones contratan a los que necesitan y el resto vive de lo que puede recuperar el Estado, sacarle el Estado a su socio, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama apocalíptico, diría yo, del capitalismo. No sé, ¿es turno de Raúl, creo, o de Álvaro? No, da igual. Bueno, tú mismo, Álvaro. ¿Raúl? Vale. Mira, bueno, lo que yo consigo y considero eficiencia, básicamente es conseguir más por menos. En ese caso sería que la unidad de tiempo y la cantidad de material que se utilice sea lo más óptimo. Es decir, un sistema económico como el actual, lo que estamos viendo es que cada vez se puede conseguir muchas más cosas con mucha menor esfuerzo social, entre comillas. Tanto esfuerzo material de coche, cada día un coche cada vez se necesitan menos materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces esos materiales son cada vez más diversos, de tal manera que se utiliza cada vez menos y cada material a su vez está hecho con una economía de escala que le permite a su vez gastar menos tiempo y optimizar los sistemas de producción. Claro, eso lleva a una liberación de mano de obra enorme. Y esa mano de obra pasa a utilizar otros sistemas, digamos, más cómodos. Es decir, la fuerza de trabajo manual, en mi opinión, es desechar capital humano. Porque un ser humano lo que aporta sobre todo es su capacidad de pensar y aportar a otros seres humanos. Es decir, la riqueza se incrementa, pero no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista social. Una persona que puede permitir pagar una cosa que le ayude a su jefe está aportando a la sociedad. Claro, y eso choca en concreto entre los diferentes países, porque claro, hay diferentes estrategias. De la misma manera que tú en un ecosistema ves como ciertos animales toman unas estrategias de supervivencia y otros toman otras estrategias de supervivencia, también se ve en otros países. Lo que eran sistemas, entre comillas, socialistas, que serían, digamos, que lo que intentaban superar el capitalismo, pero a su vez alejándose del capitalismo. Entonces, eran probar cosas diferentes y nuevas. ¿Qué pasó? Que no les ha ido bien. Si hubieran ido bien, hubieran prevalecido. Pues de lo contrario, se hubieran comido a los países, entre comillas, capitalistas. Pero ¿dónde está la oferta? El problema es que los propios países socialistas se están comiendo, están adoptando el capitalismo, entre comillas. Sí, el capitalismo están parasitando a otros países. Porque Cuba, por ejemplo, está viviendo de las remesas, básicamente, de los cubanos que están exiliados en Miami, o de la droga que se consume en países capitalistas. Entonces, hay un intercambio de capital. Pero de los países capitalistas a los no capitalistas. Álvaro, hay un problema. ¿Dónde está el límite de la oferta? Porque tú puedes decir, yo por ejemplo necesito un corpiño. Bien, necesito un corpiño, lo compro. Pero no necesito 20.000 o no necesito... Llega un momento en el que la saturación de publicidad, de información, de lo que nos quieren vender todos los medios, llega un momento en que cansa. Que es lo que hablaba en el podcast anterior. Que te ponen esos anuncios. Pones un video en YouTube, que eso te habrá pasado. Los primeros 5 segundos son de venderte un curso de inglés, lo que sea. Tú dices, otra vez te tiro. Y lo apagas ya con bronca, ¿no? O sea, ya hay como una bronca de saturación de lo que es la oferta del mercado, ¿no? O sea, ya se pasó de rosca. Que eso me parece que es un poco la cuestión de Schumpeter y la cuestión de Marx, ¿no? De la saturación. Y que crea a su vez un vacío creativo en las personas, ¿no? Porque ¿para qué vas a crear si lo que tú crees no va a ser necesidad de nadie, al fin y al cabo, ¿no? Hombre, yo por ejemplo, estoy viendo esto, por ejemplo, con el tema de la impresora 3D. Yo estoy viendo que la creatividad es mayor. Bueno. La creatividad es mayor. Yo lo que estoy viendo es que la producción se está, digamos, repartiendo cada vez más. O sea, hoy en día, comprarse un torno de mesa, yo digo porque me gusta mucho el tema del mecanizado, es infinitamente barato. Yo antes comprase un tractor. Es decir, la producción cada vez es mayor. Y cada vez la producción se está distribuyendo más a nivel individual, es decir, que cada uno se está fabricando lo suyo.
Yo creo que la larga es eso. Sí. Porque mantener una industria es mucho más caro que tener una pequeña impresora 3D donde te descargas lo que te quieres imprimir y lo imprimes. Pero para Y eso, eso reduce. para esa atomización tan individualista, como hablábamos en el podcast anterior, necesitas tener mucha fuerza interna, porque el ser humano es dependiente, ¿no? Tú necesitas que otros digan, ay, qué bonito el cuadro que has pintado, o la música que has hecho, Que es no lo que sé. decía con el individualismo. Quizá esa pulsión atomista se va a contrarrestar con una pulsión totalitaria desde el punto de vista político, porque recordemos una cosa, la política, lo más eficiente es minimizar el coste de decisión. Y esto pasa sí o sí por dictadura. Es decir, Sí. orden y mando donde el coste de decisión es mínimo. Y la gente quiere un papá que le cuide, en cierta manera. Ya que no tengo amigos, a menos que tengo uno que más o menos me dice lo que tengo que hacer. No sé, Claro. lo podría hacer. Sí, bueno, no sé. Enrique, ¿tú qué podías decir de la cuestión esta schumpeteriana? Claro. Bueno, es que aquí hay varias cuestiones, por así decirlo. Eficiencia más es menos, pero sí estaremos de acuerdo en que los recursos son limitados. Entonces yo no sé eso cómo lo solucionan si cada vez hay más productividad, digamos, con menos. Por mucho que haya ¿cómo se llama esto en económicos? Porque yo de economía no controlo mucho. Gasto de coste o es que eso no sé cómo se llama. Pero digamos, por mucho que haya ese fenómeno, si la productividad es, digamos, exponencial como hemos hablado en el podcast, lo que está claro es que todo esto nos lleva al colapso. Y luego hay que preguntarse también una cuestión, y es si realmente queremos eso o lo estamos eligiendo, si estamos eligiendo realmente una rentabilidad tremenda que nos dé una comodidad y calidad de vida que nos separe, por así decirlo, de trabajos manuales. Porque, por ejemplo, bueno, hay una tesis que lo que se defiende es que hay un proceso de poder. Un proceso de poder que normalmente se experimentan en tres tipos de acciones. Las que no cuestan nada y se realizan, las que tras un esfuerzo muy duro se consiguen, y las que son imposibles de conseguir. La tecnología y, digamos, la producción a unos niveles exponenciales lo que hacen es que las segundas acciones pasan al primer y al tercer tipo, y entonces el proceso de poder queda perturbado. Y ahí es donde viene una serie de... Bueno, se trata de la alienación marxista y es lo que habéis dicho antes de Schumpeter, y es que viene esa perturbación, trae pues frustración, trae ganas de poner bombas, trae muchísimas consecuencias negativas, y luego combinada al colapso no solamente moral o humano, sino también productivo. Claro. Y a eso hay que añadirle otro factor que perdió el hilo. Así que por ahora. No, sí, pero que es cierto eso, que parece, a veces parece que hablamos del fin del mundo o sin conspiraciones, ¿no? O intentamos no ser conspiranoicos de un fin del mundo que en cierta manera parece evidente, ¿no? Y dice, ¿y cómo zafo de no caer en esto de los Anunnaki, en caer en lo de, por ejemplo, lo de QAnon, que hemos tenido aquí a Marta, que es divina amiga nuestra, y ella está en ese tema. Gente que hablan de temas, ¿no? Que en un momento dado sí dan que pensar, porque la evidencia es esa, ¿no? Es el apocalipsis autoinfligido, como decía Starhawk, ¿no? Nos hemos impuesto un apocalipsis que hasta los ateos están esperando el meteorito, ¿no? Entonces hay un poco eso, es más fácil, incluso, no recuerdo dónde vi esa frase, que es más fácil creer en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. No sé si el turno de Raúl. Sí. Yo primero contestar a Álvaro sobre esto de que, claro, el capitalismo venció cierto tipo de capitalismo a cierto tipo de socialismo, ¿no? O sea, venció el capitalismo dominado por el que era entonces Estados Unidos, que sigue siéndolo, aunque quita por poco tiempo, al socialismo de la URSS. Pero claro, y ahora lo que va a ser primera potencia, o sea, decía Álvaro que China ha adoptado el capitalismo, pero ¿hasta qué punto? Claro, o sea, ¿dónde está exactamente la frontera? Porque si hay muchos tipos de capitalismo y hay muchos tipos de socialismo, exactamente dónde está esa frontera para decir estos países son capitalistas, estos son socialistas. China
Pues sí, unos podrán decir que es capitalista, otros están igual de convencidos de que es socialista. Y además por gente de ambos lados, ¿no? O sea, tanto Armesilla como los Santos afirman rotundamente que China sigue siendo 100% comunista. O sea, lo afirman dos personas que están en polos opuestos ideológicos, ¿no? Y luego también sobre lo de los recursos que decía Enrique, que algunos recursos se agotan, pero es que los recursos cambian. O sea, el carbón era un recurso, durante mucho tiempo era un recurso principal para la industria, dejó de serlo. Luego el petróleo, y también parece que está dejando de serlo poco a poco. Y hay muchos minerales que eran materia prima de industrias principales hace décadas, ahora son otros minerales. Entonces, claro, los recursos se agotan, y también la eficiencia, claro, porque si las máquinas gastan menos recursos, como dice Bastos, es un poco trampa, pero bueno, como dice Bastos, es como si se multiplicaran esos recursos al utilizar menos. Hay la cuestión de Schumpeter, Raúl, ¿no? De que destruir para crear. Sí, claro, que destrucción creativa, sí, el capitalismo es destrucción creativa, desde luego. Es un poco también donde muere el capitalismo, si te fijas, porque el capitalismo donde muere en casos como Japón, ¿no? Que tienes la economía zombie, donde el Estado dice, bueno, esta empresa se va a arruinar. Y antes de que se arruine, le vamos a dar dinero para que pueda seguir pagando a los empleados. Creas una empresa dependiente, no productiva, que la mantiene simplemente por el hecho de mantener un aparato ahí que necesitas tener. Entonces, en ese caso ya creas una economía zombie, donde la iniciativa privada la matas por completo porque no tiene sentido. O sea, pero todos los países capitalistas se subvenciona o se privilegia a unas empresas en detrimento de otras. Como si decimos siempre, no existe el... Lo que creas es economía zombie, ¿no? La economía zombie, la economía muerta. No sé, pero es que no sé si ha sido básicamente siempre así. Que se privilegia a unas empresas en vez de a otras, a unas se las subvenciona, a unas se las ayuda, a otras no. No sé si hay una gran diferencia entre Japón y otros países en ese sentido. Japón lleva 30 años sin crecer mucho. O sea, creció. Al final, en el 89-90 estalló porque era una burbuja. Y después de ese estallido no se recuperó más. ¿Por qué? Porque el Estado salió a rescatar empresas, bancos, inmobiliarias, constructoras, lo que sea que mantenía un cierto status quo, ¿no? Y mantenía el status quo. Pero en Estados Unidos también se hizo, ¿no? Se rescató a Goldman Sachs. Todo, permanente, sí. Claro, sí. Y ahí es donde, en cierta forma, no estoy muy de acuerdo con algo que decía Álvaro. Estoy intentando acordar, que es el límite de la demanda, porque hablamos siempre de la oferta, ¿no? La oferta, pero nunca hablamos de la demanda. O sea, tú realmente necesitas unos auriculares rosados marca Samsung y otros auriculares. O sea, ¿necesitas todo eso o no? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Que como individuo, aparte de la ropa, obviamente, y lo demás. O sea, empieza el tema de que se te satura la oferta para un tipo de necesidad que al final la necesidad del ser humano es bastante más limitada de lo que creemos, ¿no? O de lo que cree el capitalismo que puede llegar a ser, ¿no? No sé, Álvaro, eso era un poco en respuesta a lo que decías tú. Sí, pero yo mi intervención ni siquiera he empezado, ¿eh? No, sí. Solo estaba comentando las cosas que habían dicho. En todo caso que lo tenga en cuenta Álvaro, pero sí que... Sí, no, yo estaba comentando lo último que habíais dicho, pero yo la intervención que quería hacer ahora era más en sentido filosófico y, bueno, como decíamos en el anterior podcast, ¿no? Y bueno, como he dicho ya antes aquí sobre la ilustración, la modernidad, todo forma parte de una misma dinámica, de un mismo proceso, ¿no? Entonces, claro, todo parte del proyecto ilustrado, ¿no? Que parece consistir, ¿no? Son una mayoría en emancipar al hombre. Claro, pero ¿emanciparle de qué? Se entiende en principio que de la superstición, del dogma, de la servidumbre, ¿no? De la imposición arbitraria. Pero una vez se fetichiza la idea de emancipación, así como también se fetichiza la de razón o la de progreso, como hemos dicho otras veces, pues estas se transforman en nuevas supersticiones y dogmas, ¿no? Cobran vida propia y alimentan fanatismos de toda clase. Por ejemplo, vemos que el chauvinismo, ¿no? Tiene mala prensa siempre que no sea cosmopolita. O sea, ser chauvinista, el cosmopolitismo, eso está muy bien. No deberían existir las fronteras, todas esas gilipolleces, pues son gilipolleces propias de imbéciles que solo quieren quedar bien, ¿no? Básicamente, no es otra cosa. O sea, el mostrar orgullo por ser español, francés o italiano, ¿no? Suscita bucheos, ¿no? Pero mostrarlo por ser ciudadano del mundo,
ovaciones, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las ideas dominantes son siempre las de la clase dominante, ¿no? Y solo a ellas se convierte la soberbia elitista. Toda esta clase de la que he hablado muchas veces, esta élite cosmopolita o progre, globalista, progre, ¿no? Pero es que si vamos a los inicios, volvemos a los inicios, lo que es la Ilustración, la Revolución Francesa, ¿qué pasa? Esta división entre la urbe y el campo, ¿no? El cosmopolitismo y la ruralidad es casi cielo y tierra, idea y materia. O sea, si vamos ahí al fondo nos podemos muy metafísicos. O sea, los ilustrados, en el fondo, seguían pensando en la ciudad de Dios de San Agustín, aunque ahora la denominarán ciudad de la razón o ciudad de las luces. Y es lo que ha derivado en esta cosmópolis pseudo-ilustrada, ¿no? De estos de no deberían existir las fronteras, de la humanidad debe encaminarse hacia el futuro común, las naciones, las religiones son cosas del pasado, y todo ese despotismo ilustrado que comentamos también en mi podcast. Sí, y en el anterior, lo que hablábamos en el anterior, ¿no? El de despojar al individuo de cosas que crean una identidad que para ellos es falsa, como por ejemplo podía ser el tú ser heterosexual, ¿no? Eso es un constructo. Entonces tienes una identidad falsa, es decir, que eres heterosexual, estás negando la posibilidad de otra cosa que está implícita en el hecho de que lo niegues. O sea, una cuestión bastante retorcida, pero que al fin y al cabo es a lo que quiere llegar el progresismo, ¿no? La cuestión... No quiero alargarme, pero es que esto entronca muy bien con las tesis que mantiene Enrique sobre la ilustración como algo que origina sobre todo el concepto de ingeniería social, de desde arriba querer organizar la sociedad. Entonces el despotismo ilustrado, y luego son diversas clases de progresismo, de ingeniería social, entre los cuales está el nazi, por ejemplo. O sea, y es también un progresismo, como he dicho muchas veces, ¿no? Pero claro, o sea, es que si vamos al origen, es que la Revolución Francesa en realidad se llama francesa, pero fue parisina. Claro, o sea, ¿qué ocurre? O sea, es como... parece que esa es una de las más arraigadas tradiciones modernas, ¿no? La rebelión de las élites contra la plebe. O sea, los habitantes más iluminados, entre comillas, de París, ¿no? Hacia ellos se hacía en nombre de toda Francia. O sea, no más que una revuelta contra el despotismo ilustrado, era una reformulación del mismo, ¿no? Y ahora se le decía al pueblo que se contaba con él, pero seguía siendo, era pura retórica. Aunque antes se decía que no se iba a contar con él. Todo para el pueblo, sin el pueblo, ahora con el pueblo, pero eso, pura retórica, porque en caso de no apoyar su proyecto, pues le pasaría por la espada, ¿no? Fíjate que curioso. Perdón por alargarme, solo una conclusión, que podría decirse que las élites ilustradas y revolucionarias se habían emancipado del pueblo, o cuando menos, ¿no? de toda la Francia no parisina, no ilustrada y no revolucionaria. Bueno, Schumpeter ve una cuestión reivindicatoria en Marx cuando dice que el marxismo es una filosofía burguesa. O sea, tú para ser marxista tienes que ser un burgués. Es como que lo uno va con lo otro, ¿no? Para Schumpeter. No recuerdo la frase exacta, pero lo dice así. Dice, es una filosofía burguesa. No sé. Creo que es el turno de Enrique. Es de Álvaro, ¿no? Álvaro no ha hablado todavía. Pobre. Bueno. ¿Yo Enrique? Alvarito, tú mismo. Bueno, vale, muy bien. Lo que tú comentabas de la demanda. La demanda varía siempre y cuando la información se incrementa y va a más. Si esto yo lo veo mucho en mi sector, ¿no? O sea, si tú quieres vender mucha fruta y mucha verdura, lo que tienes que poner mucha cantidad y mucha variedad. Si tú, gracias a la información cada vez fluye más, la gente ve más cosas, por tanto, demanda más cosas. Aparte, tiene la capacidad económica para poderlo comprar. También es cierto que se están viendo como tendencias contrarias que están como, digamos, frenando esto. En cierta manera, el capitalismo, o lo que tenemos ahora, o como lo quieras denominar, tío, es ponerle un nombrecito a lo que tenemos. Neoliberalismo. Neoliberalismo. El que más triunfa es el que más acumula capital. De tal manera que este capital luego le genera una renta. Por lo tanto, el que tiene una conducta más consumista es aquel que sale más perjudicado a largo plazo. Aunque es cierto que una actitud consumista se posiciona muy bien socialmente. Es decir, es una contradicción, pero lo cierto es que tú cuando ves un tío con un cochazo y un montón de ropa de marca, todo el mundo la asocia como éxito social y éxito económico, aunque quizá el tío está hiperendeudado de una economía de mierda. Sin embargo, y ahí pues, cada vez estoy viendo más la idea del minimalismo y que la gente, cada vez es más normal en las ciudades no tener coche. Y es una tendencia clara.
También, de eso con el partido. Locke Eso es decía eficiencia, porque o sea, todas estas cosas, lo que llama la economía colaborativa, es pura eficiencia, porque estás amortizando el equipo de capital continuamente. claro, Y pero tú incurres en llega un momento en el que se estanca, porque ¿no? Locke decía que construimos nuestra personalidad muchas veces en virtud de las posesiones materiales y de cómo nos vestimos y de cómo nos transformamos con tatuajes o cirugías o lo que sea, para ser como nosotros un producto de mercado, ¿no? Elegido de todas las cuestiones que el mercado, todas las personalidades que el mercado ofrece, nosotros elegimos esta y la compramos y pagamos lo que cueste, ¿no? Entonces, pero llega un momento en el que llega un momento en el que hay saturación. O sea, hay un mercado sexual, hay un mercado incluso de amistad. O sea, todo el mundo ve que hay un tío que mola mucho o una mujer que me gusta mucho, pues voy a por ella, voy a por él y quiero acercarme a ella. Y hay competencia para llegar a ella o a él. O sea, eso es lógico y es normal, ¿no? Siempre lo va a haber. Pero se da un punto de saturación, se da un punto de saturación en la demanda, o sea, la demanda se satura. No, pero claro, por eso es muy interesante lo que dice Álvaro de la economía colaborativa, porque claro, o sea realmente se crean nuevos, bueno, no es nuevos mercados, pero sí es nuevos medios de producción, digamos. O sea, tu coche ahora se convierte en un medio de producción, tu casa, si alquilas una habitación, también se convierte en un medio de producción. Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo se está desarrollando más el capitalismo, se está ampliando, perdona, un momento, se está ampliando lo que son los ámbitos mercantiles, ¿no? Ahora puedes comerciar con más cosas, y al mismo tiempo eso puede decir como que fortalece el capitalismo porque lo desarrolla más, pero también está socializando los medios de producción, igual que las impresoras 3D, igual que, bueno, pues eso, poder montar un canal de YouTube con un ordenador y ya está. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? O sea, es muy curioso. Al mismo tiempo vemos como que se desarrolla socialismo evolutivo porque todos contamos con más medios de producción y al mismo tiempo se desarrolla más el capitalismo. Es curioso. Por ejemplo, entonces decías tú lo del tema del chauvinismo, ¿no? Que el soy ciudadano del mundo. Entonces, yo, por ejemplo, lo junto mucho con la capacidad de obrar. Me explico. Es decir, tú en el momento que tú tienes la capacidad de poder viajar por el mundo como si fuera a cambiar de ciudad cercana, digamos, las barreras nacionales cada vez tienen menos sentido. Yo puedo hablar, por ejemplo, con una persona. Estamos aquí juntándonos un montón de gente. Tú eres de Chile, yo soy aquí de Herrera, otro de Zaragoza, pero también puede ser de otros países. La capacidad, si tú tienes la posibilidad de hacer algo, lo normal es que lo hagas y crees un marco de ideas que justifique lo que tú haces. Puede ser que la idea de desaparición de fronteras sea como la constatación de que las técnicas materiales actuales te permiten hacerlo. Otra cosa es que políticamente se lleven a cabo. O sea, puede ser que tengas un libre tránsito, entre comillas. Pregunto, no sé, es una duda que dejo en el aire. Bueno, hasta qué punto no es tampoco una cuestión de que ya no hay nada que ofrecer. En cierta forma hay un vacío del vacío de contenido. Yo creo que ahí quería darle un poco la palabra a Enrique porque él habla un poco de eso en su manifiesto. La falta de contenido político de este sistema, de contenido filosófico, de contenido moral, de contenido de varias clases, también es parte del mecanismo de aceleración del crash de la economía, ¿no? O sea, va de la mano una cosa con la otra, ¿no? Va de la mano el aceleracionismo, es decir, cada vez hay más suicidios creciendo de forma exponencial, más depresiones, y al mismo tiempo cada vez el crash de la economía, las burbujas y los crashes parecen ser más grandes. Ahí quería darle el paso a Enrique, no sé. Vale, es que antes quería cederle el turno a Álvaro porque digo, no lo comemos aquí. Sí, ya le había hecho una contra. Aquí quiero ver el mercado realmente, o sea, cuando hablamos de mercado sexual, de amistad y todo eso, realmente son selecciones y son priorizaciones. El mercado es otro tipo de selección y de priorización. Eso por una cosa, por una parte. Por otra parte, lo de las fronteras nacionales. Hay por supuesto, una cosa que es clarísima, que es el contexto. El contexto marca mucho nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de relacionarnos y todo eso. Las fronteras nacionales son un contexto, pero lo que desde luego no va a cambiar nunca son, aunque cada vez estén más interrelacionadas, son las fronteras de las comunidades políticas. Llámalo Estado, llámalo comuna, llámalo territorio libre, pero la comunidad política es algo que mientras seamos animales políticos eso va a existir, eso es atemporal.
Y en relación con lo de las ideas del manifiesto, en las que plasmo donde hay un residuo intelectual o un residuo vacuo, tan sencillo como que hay una diferencia entre una época de cambio y un cambio de época. Nosotros es que hemos tenido la suerte de que, aparte de que estamos en un cambio de época, estamos en una época de cambio. Y entonces lo único que podemos hacer y a lo único que podemos atenernos es como estamos en una constante idea de que estamos cambiando, de que estamos transformándonos, de que estamos en crisis, que eso afecta a todo, afecta, como ha dicho Daniel, afecta a la economía, afecta a la política, afecta a todo. Pues estamos, digamos, en esa continua necesidad de reinventarnos y de sacar ideologías, que si Juche pro blanco agrocamboyano, que si Europa prosaria, que si anarcocapitalismo, que si paleolibertarianismo. Anarcofeudalismo. Sí, anarcofeudalismo, anarcotradicionalismo. O sea, estamos ante una época en que los términos están inflados. Eso significa que se utilizan tanto y sin opción de abarcar la realidad, que han perdido su significado y no sirve para nada. Es decir, tú te montas tu Lego ideológico, pero te das cuenta que a los 5 minutos o a los 6 se ha desvanecido porque no matiza exactamente lo que tú estás tratando de decir. Quiero decir, antes se utilizaba aristocracia para gobiernos que pueden ser republicanos o monárquicos. Entonces, de una simplificación que tiene una gran gama semántica, hemos pasado a algo súper complejo que tiene una aniquilación semántica. Y eso es algo que vamos a tener que resolver en un futuro, si no es ahora, que ya llegamos tarde. Porque entonces nunca vamos a conseguir o restaurar o evolucionar esa noción psicológica de abarcar la realidad. Por eso a veces se dice que el tradicionalismo es una ideología antiideológica. Porque es previa a la ilustración. La ilustración, como antes Raúl, es lo que hace que atomice, o sea, que estalle todo. Y donde empiezan todos los ismos tal cual como los entendemos. Sí, totalmente. Incluso está la cuestión de buscar la tradición más pura, que se lo comentaba con Javier el otro día, que se fue hace un rato Javier, que la tradición más pura es la tradición primordial, ¿no? Según Ébola, que es la que más vacía está de ingeniería social, ¿no? Me ha gustado esa conclusión tuya, Enrique, y vamos a pasar a las conclusiones, y quería empezar con la conclusión de Raúl. ¿Algo para concluir sobre esto del futuro del capitalismo, Raúl? Sobre el futuro del capitalismo, claro, es que si me haces esa pregunta en concreto, vamos, es que ni idea. Básicamente ni idea. Más por el lado del aceleracionismo y más por el lado de no tanto de la cuestión económica de números, sino de la cuestión filosófico-moral. Sí, de hacia dónde vamos. Podemos atisbar un poco a partir del capitalismo presente, ¿no? Pues cómo parece que va a ir el futuro. Y bueno, pues recopilar un poco, ¿no? Todo lo que hemos comentado, ¿no? De lo último que dije yo sobre el capitalismo, que al mismo tiempo que se va desarrollando va creando nuevos ámbitos mercantiles, pues también va socializando medios de producción. Entonces, bueno, eso sería otra interpretación más en la línea de Schumpeter, pero no iría en la línea de que unas pocas corporaciones acaben creando una especie de estado socialista corporativo, sino más en el sentido de que el sentido marxista o schumpeteriano de que está el socialismo en el seno del capitalismo y que incluso puede surgir dentro del capitalismo, ¿no? Exacto, sí, bueno, sí. Y pues eso, los nuevos mercados o nuevas... Sí, no, un mercado especializados del mundo progres, social justice warrior, antifa, ¿no? Que es que es todo un mercado ya, claro. Sí, el mercado, pues, el de ecologista, la supuesta o cierta amenaza climática, ¿no? Amenaza del cambio climático. Antes era calentamiento global, ahora es cambio. No sabemos si es que ya no se sabe si se va a calentar o a enfriar. El legitimismo lo que te está dando es una serie de opciones para elegir un producto. Sí, claro. Al final, la multiplicación de identidades... Compraste, exacto. Sí, o sea, realmente, ¿para qué sirve decir resumir en un término
qué es lo que te atrae sexualmente o cuál es tu expresión de género, o sea, realmente cuál es la necesidad, o sea, más allá de, pues, no sé, de exigir, digamos, por cierto respeto a las diferencias de cada persona, pero más allá de las etiquetas que se pongan, o sea, simplemente decir, las personas somos distintas, vamos a respetar a cada una. Esa etiqueta, el buscar, pues, es como sectores muy especializados, ¿no? Vende. No, ¿acaso no nos preguntamos? Lo pansexual, lo bisexual sería otra cosa. No sé. Si Ricky Martin no habrá hecho negocio saliendo del armario, como quien dice, ¿no? Sí, seguramente, claro. Temas que están relacionados, ¿no? Pero en fin, ya para cerrar, no sé, Alvarito, ¿querías cerrar con algo sobre esto? Bueno, sí. Bueno, a ver, yo justamente he caído en esto y me ha hecho gracia. Que a ver, lo que está claro es que la política en todo ser social es primordial. Lo que pasa es que es muy cierto que dependiendo de las condiciones materiales y sociales, la política tiene más peso en la vida y en la sociedad o menos. Antiguamente estaba claro que la política tenía un papel fundamentalísimo. Lo que pasa es que si la política tiene mucho papel conforme la necesidad de socializar aumenta. Es decir, si mi dependencia de vosotros es alta, habrá una necesidad elevada de socializar y a ver quién manda esa parte socializada. Es decir, quién manda en el grupo social, que lo conformamos todos. De ahí que, por lo general, en los países pobres, la política tiene un papel tan importante. O bien dentro de la familia, o sea, el patriarca, o bien a nivel grupal, social, extenso. Claro, si la sociedad cada vez es más individualizada, cada vez tiene más recursos, puede ser que la política cada vez tenga un papel menos relevante dentro de nuestra sociedad. Dejo esta reflexión ahí, porque puede ser una de dos, que la gente decida extraponer ese poder a uno tipo tradicionalista rey que queda ahí y siempre manda él, como dicen los neorreaccionarios, ¿no?, de evadirse de la política, o bien sistemas más, digamos, más atomizados, no se sabe. Claro, especular con el futuro es muy complicado. Las variables son tan grandes que no se sabe lo que puede pasar. Fíjate que lo lindo que tiene el realismo, así como filosofía política, es que plantea la imposibilidad de que el poder pueda ser de alguna manera colectivo y que la toma de decisiones y que todo de alguna manera pueda ser colectivo, por una cuestión de imposibilidad casi física, ¿no? Tú planteas una respuesta a un problema de forma colectiva, es lo que decía Borges, ¿no? Decidir que una ecuación matemática, vamos a votar que esta ecuación matemática es cierta o es falsa, ¿no? Una gente que no tiene ni idea de matemáticas. Entonces se plantea ese problema de cara al poder y a la no aceptación, no decir, que es un poco donde falla la izquierda también, es decir, no, podemos crear un sistema socialista donde no hayan líderes, pero después terminan con un líder, ¿no? Y terminan con líderes como Stalin, como Mao, como... Claro, porque por ejemplo... El poder va a concentrarse y va a crecer, eso es lo normal. De ahí lo bonito del realismo. El realismo te hace ver que es real, que tiene que ser así, ¿no? Es real que tiene que haber alguien que al final toma la decisión, un alguien físico, personal, ¿no? Humano. Siempre y cuando Carlos se deje y las condiciones lo permitan. O sea, es decir, si la sociedad cada vez se hace más compleja, también es más fácil, por una parte, pero es más complicado imponerse. Es una arma de doble filo. Ese es el problema, que estamos tan lejos ahora como nunca de ese allí, ¿no? O sea, lo que dice de cómo llegamos desde aquí hasta allí, ese allí nunca ha estado tan lejos como ahora, ¿no? Porque ahora es una atomización aceleracionista donde cada uno se expande de forma... se separan los puntos de forma exponencial, ¿no? Yo creo que no hay finalidad. Ah, sí. Di, Álvaro. No, que simplemente que buscamos siempre ir hacia dónde ir, pero en verdad no hay una finalidad clara. No sabemos lo que va a pasar ni nada. Claro, nosotros buscamos una finalidad porque nos queda, digamos, una tranquilidad, no vamos a decir, sé que hay una finalidad, hay un fin del mundo, un fin de los tiempos, un cielo, lo que sea. Claro, aceptar que no hay nada y que no controlas nada, pues no es muy habitual. No, es que se me ha olvidado comentar que aquí hablamos del futuro del capitalismo. Claro, no hemos mencionado la oposición entre capitalismo financiero y capitalismo industrial. Porque, a ver, hay muchos que dicen que el capitalismo financiero que es un parásito del capitalismo industrial. Los liberales más bien dicen que son, vamos, que los dos se necesitan, ¿no? Y tiene su lógica porque, claro, en cuanto las finanzas, pues, vendrían a ser como una manera de canalizar, ¿no?, las inversiones hacia los sectores más productivos, ¿no?,
al menos así como tienen a explicar los liberales. Pero claro, la cuestión está, o sea, ya no que las finanzas sean malas o buenas, la cuestión está igual en lo que se suele decir muchas veces, es que en las últimas décadas la economía financiera ha dominado la economía industrial. Igual esa es la cuestión de que aunque las finanzas sean imprescindibles, que igual no es bueno que que dominen a la economía industrial en vez de al revés. Entonces, claro, está todo esto relacionado con el capitalismo líquido, con la deslocalización tanto de las empresas como de los trabajadores, ¿no? La progresiva porosidad de las fronteras, ¿no? Creciente porosidad de las fronteras. Volvemos también al problema de antes, ¿no? De que esa atomización de la gente lo que hace es alienarlos aún más. O sea, estás creando un sistema de alienación. Como decían, cuando las empresas pasaron a ser corporaciones, dejaron de ser de un dueño, pongamos de un señor Carnegie, y pasaron a ser de los accionistas. Tú fíjate que esos accionistas son esos progres que ahora van censurando a todo el mundo. Coca-Cola mismo ha dicho que le va a quitar publicidad a Facebook por gente que dice ranciadas, ¿no? Claro, pues ahí está, o sea, todo esto de decir, por ejemplo, que lo dice mucho Esparta, lo dice mucha gente así de tercera posición, ¿no? Incluso de la derecha populista, ¿no? A acusar a la izquierda de estar sirviendo a los intereses de las élites financieras, ¿no? Es cierto, por Soros, por todo esto. Pero son los accionistas, tienen razón, porque tú te fijas quiénes son los hay parte de razón en ello. Yo supongo que cada uno cree estar utilizando al otro, es lo que pasa siempre, ¿no? O sea, es como cuando se habla del fascismo y la burguesía. Es que el fascismo es la última arma, la burguesía para... Vamos a ver, es lógico que los empresarios, por ejemplo, clases altas, en Italia o en Alemania, pues tuvieran miedo de que llegara el comunismo y dijeran, pues vamos a ver si estos consiguen frenarlo, ¿no? Pero claro, o sea, el empresario, digamos, cree que está utilizando al fascista, pero el fascista cree que está utilizando al empresario. Claro. Entonces, he perdido el hilo porque esto iba en una analogía con otra cosa. Vale, que las élites financieras pueden creer que está manejando a la izquierda y la izquierda puede creer que está manejando a las élites financieras a su favor. Pero claro, uno tira de la cuerda, digamos, ¿no? Es que lo están, fíjate, Raúl, lo están, porque tú fíjate, ¿quiénes son la mayoría de la gente que tiene la mayoría del dinero en acciones hoy en día en las bolsas del mundo? Son boomers. Son gente de la generación, pongamos, de nuestros padres, porque los nuestros ya están más pobretones. Son hippies revenidos. Exacto, a la generación nuestra suele tener más hipotecas que otra cosa, ¿no? Y esta gente tiene acciones, no sé, en todas las multinacionales en esto. Y la opinión de ellos es esa. La opinión de ellos es la opinión del progresista, el pijo progre medio, del que siempre hablas tú, Raúl. Claro. Y bueno, y con esto cerramos. No, falta Enrique. ¿Alguien que quiera? Enrique, ¿quieres añadir algo? Es que, a ver, se han dicho muchas cosas y a ver cómo intento concluir de una forma. Con respecto a lo de que la política se desvanecerá, bueno, es probable que la forma política del Estado puede que se desvanezca o puede que se vuelva más fuerte. Porque al fin y al cabo, la política puede ser definida como, o el arte de ponerse de acuerdo, como la actividad de la polis. Así que en ese sentido, hasta los propios individuos más individualistas tal están haciendo política. Luego, con respecto al control de la élite financiera sobre los grupos ideológicos, tanto bien los que se sustenten sobre el capitalismo como los que se sustenten sobre el progresismo, al fin y al cabo, por mucho que te disfraces de antisistema, porque un anarcocapitalismo se disfraza de antisistema, es un pilar del sistema. Entonces, mi conclusión es que hay que empezar a diferenciar entre quién es el verdadero antisistema y quién es el que sustenta el sistema en torno a estos años futuros en el que puede que el capitalismo se haga más fuerte o perezca. Hay un dato que me gustaría decir, si nos importa. Vale. Que lo vi hace nada, que me quedé sorprendido porque pensaba que es lo contrario y en verdad creo que choca en contra de la escuela austriaca de economía. Y es que si miramos las crisis de los últimos 100 años, cada vez se tarda más en que llegue la crisis y por otra parte, cada vez las crisis son más, digamos, suaves. O sea, lejos de digamos, el mercado se hace un poco de economía más eficiente o incluso que los bancos centrales, que son el diablo, entre comillas, lo están haciendo cada vez mejor. Me parece chocaría de frente contra... Me parece que estás pecando. Es un dato que es curioso. Álvaro, me parece que estás pecando. Me parece, Álvaro, que estás pecando de una cosa que se llama, que dice que
la sociedad vive de la ilusión del eterno presente. Me parece que estás cayendo en la ilusión del eterno presente. Me explico por qué. Porque esto del David Bueno, 19... es un dato. O sea, yo no lo creía. De hecho, choca contra lo que yo pienso. Pero Yo fíjate, pensaba que cada vez era peor. yo te he visto Yo pensaba publicar... o sea, que los bancos centrales estaban quedando burbujas cada vez mayor, pero es que, si miramos los datos, Sí, sí, yo te he visto muchas publicaciones en donde decías esto de que la cuestión de la pandemia esta va a dejar un trazo en la economía muy parecido al del 29. O sea, de hecho está en la estadística, no hay más que mirar las gráficas, ¿no? Están ahí. Y nos está diciendo que estamos en una especie de repetición del 29 de alguna manera. Y las consecuencias, como el mundo es distinto, no estamos en el 29, ni tenemos las mismas tecnologías, ni la misma nada, es muy difícil saber, ¿no? En qué va a terminar o hacia dónde va a ir. Sobre yo todo, no, o sea, quien dijo esto era un tío que invierte en bolsa, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo lo miraba, miro bastante la bolsa y todo esto, claro, yo pensaba, bueno, por lo general, ¿no? Siguiendo la escuela austríaca, ¿no? Por lo general, lo que dicen es que el dinero fiat va a acabar de quebrar y vendrá otra vez el patrón oro, Bitcoin, lo que sea, y que las crisis cada vez son peores. Sin embargo, los datos en la bolsa, claro, y en la economía, ¿no? Porque la bolsa no es más ejemplo de la economía. De hecho, la bolsa sobrereacciona, es decir, cuando va muy bien, va mucho mejor, y cuando va muy mal, va muy mal. Pero yo me quedé sorprendido porque es que era un dato que me dije, hostia, es que me rompen los esquemas del todo. Yo no lo esperaba, sinceramente. Que es que, por primera vez, o sea, es que la vez que yo veo que me miran con datos, dice, la economía, o sea, los ciclos son más largos y las caídas, o sea, las protuberancias, las subidas y las bajadas son digamos, más suaves. O sea, ya tenemos como un punto de equilibrio. claro, pero todo con deuda. El tema es que no digo, y cuando creas deuda, lo que creas es que es la economía zombie, ¿no? O sea, la economía zombie, el hecho de que todos acaben viviendo, de que no hagan falta emprendedores y todos acaben viviendo del estado de bienestar o empleado por alguna corporación, que es hacia donde vamos. Convengamos que ese es el aceleracionismo, no hay otro. Vamos camino a eso, vamos camino o a ser empleado público o a ser empleado de una corporación o a cobrar un seguro de desempleo. Son las opciones que tiene la gente hoy en día, ¿no? Ninguna muy estable, por supuesto. Y de ahí es el asunto qué va a quedar del sueño ese del capitalismo del emprendedor que en su garaje armaba un cachivache y lo vendía y se hacía millonario, del Henry Ford, de gente de ese sueño murió, pero por completo. Esa es la idea de una cosa, que la zombificación es que sostener empresas, digamos, que no son funcionales, que no aportan valor, se hace mediante deuda. Pero la deuda que es en sí, la deuda es riqueza futura. Si Japón, si el otro día Colombia, 230% de deuda sobre PIB. Entonces, más grandes. Y Oscar Mayer el argumento. Piensa que Ucrania quebró con un 30%. Es decir, tú la deuda puedes sostener siempre y cuando tengas riqueza y gente que te la compra. Tú puedes ser muy ineficiente, pero a la larga, todos a la luz. O sea, si tú eres un escombro, que es un cuerpo escombro y vistes muy bien, podrás ligar un momento, pero digamos que tendrás que quitarte la ropa y saber lo que tú eres. Sí, pero igual... La economía es un 100% materialista, es lo que hay. O sea, veremos lo que pasa. Pero hay un pesimismo, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo pagan menos que a corto, es porque ya empieza a haber un pesimismo serio, ¿no? Un pesimismo grave, digamos. Pesimismo de cara a las renovaciones que pueda tener el mercado y la forma de funcionar y de operar, ¿no? Bueno, es el típico, es lo que, por lo general, cuando lo que dices tú, la inversión de curva de tipos, suele decir que viene una crisis. Yo te estoy diciendo que está sentimiento ahora por el tema de la crisis. Ese dinero debe dar un resultado. Lo que no sabemos aún es cuánto ni cómo. Veremos cómo pasa. Claro. Que diga que se lo va a pasar, que invierta que se va a forrar. Y si no, que calle. Bueno, chicos, yo creo que cerramos ahí por hoy, ¿no? No sé, ¿queda algo por decir, Raúl o Enrique? Muy guay. Estamos en vivo. Sí, yo también. Chao. Ahora. Un placer, como siempre. Un placer. Hasta la próxima.